Bueno, buen día. La teoría de hoy es de regulación del flujo sanguíneo y de la presión arterial. Es la segunda parte de cardiovascular. Bueno, entonces para empezar a hablar de la regulación de flujo sanguíneo, presión arterial y resistencia, que bueno, ya lo mencionamos previamente, pero hoy vamos a hablar con más detalle, vamos a definir bien los conceptos de cada uno. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre sobre cada unidad de área de la pared de los vasos sanguíneos. Recuerden que presión es por unidad de área, también es fuerza sobre unidad de área. El flujo, como ya lo definimos antes en la teoría anterior, es el volumen de sangre que pasa por una sección determinada del sistema circulatorio por unidad de tiempo. Y la resistencia es el impedimento del flujo en un vaso. ¿Cómo se relacionan estos tres parámetros? Se relacionan por la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es la misma que relaciona intensidad de corriente en un circuito con diferencia de potencial y resistencia de ese circuito. Bueno, en este caso para el flujo a través de dos puntos, que acá se presentan como un punto 1 y un punto 2, va a ser igual a la diferencia de presión en esos dos puntos, o sea, en el punto 1 menos la presión en el punto 2, sobre la resistencia de este vaso al flujo. En el caso, si nosotros aplicamos, o sea, flujo es igual a diferencia de presión, el flujo entre dos puntos igual a la diferencia de presión entre esos dos puntos dividido la resistencia del vaso en esa longitud que abarca, digamos, la extensión desde un punto hasta el otro. ¿Y cómo se aplica esto a la circulación? Que es lo que nos interesa. Y entre dos puntos cualquiera del sistema circulatorio, nosotros podríamos calcular que el flujo va a depender, digamos, de la diferencia de presión que haya entre esos dos puntos y de la resistencia de los vasos que estén entre esos dos puntos. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el flujo a través de a nivel renal, por ejemplo, el flujo plasmático renal, vamos a tener que el flujo a través en una sección determinada, digamos, si nosotros tomamos, por ejemplo, desde la arteria renal hasta la vena renal, va a ser igual a la diferencia de presión entre la arteria renal menos la vena renal, dividido la resistencia, la suma de la resistencia de todos los vasos que componen, digamos, ese sistema circulatorio. Y entonces, bueno, ahora vayamos a ver cómo es la presión, porque nosotros hablamos de la presión y la presión no es constante a través del tiempo, como habíamos dicho antes, al menos no es constante en todo el sistema circulatorio. Recuerden que habíamos dicho que la presión a nivel de la aorta, por ejemplo, oscilaba en un rango que puede ser entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Esa presión que es oscilante en las grandes arterias, dependiendo, digamos, es alta en la sístole y es baja en la diástole, a medida que vamos pasando las arteriolas se pasa a ser más continua hasta llegar a ser continua en los capilares, donde la presión es mucho menor, aproximadamente entre 35 y 10 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros hablamos de presión arterial, podemos considerar un nuevo parámetro que es la presión arterial media, que se calcula como la presión diastólica, que por ejemplo en este caso en la aorta la presión diastólica sería 80 milímetros de mercurio, más un tercio de la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Por qué es un tercio? Porque uno dice, se podría calcular como el promedio de presión diastólica más presión sistólica sobre 2. Bueno, porque la diástole dura más tiempo que la sístole, entonces la presión diastólica tiene más impacto en el tiempo que la presión sistólica. Por eso se estima con esta fórmula que es presión diastólica más un tercio de la presión sistólica menos la presión diastólica, o sea, va a estar más cerca de la presión diastólica que de la presión sistólica, la presión arterial media. Por ejemplo, en este caso sería la presión arterial media 80 más un tercio de 40. Sabían que 40 es 120 menos 80, que sería 13, o sea que sería 93,3, periodo 3. Va a estar más cerca de la diastólica que de la sistólica. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí hice un spoiler, si nosotros consideramos
el flujo directamente entre donde empieza la aorta, digamos, desde que sale del ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha, donde sabemos que el flujo en ese caso es el volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco, la diferencia de presión que tenemos que estimar para calcular ese flujo sería la presión media en la aorta menos la presión en la aurícula derecha, y la resistencia que tendríamos que usar sería la resistencia periférica total. Entonces, la presión media en la aorta, recién dijimos cómo se calcula, es la presión arterial media, ¿está bien? Es presión diastólica más 1/3 de la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica. Y la presión en la aurícula derecha en un individuo normal es aproximadamente 0. Y la resistencia es la resistencia periférica total de ese circuito. Entonces, a partir de esto podemos llegar a la fórmula, volvamos acá, que el gasto cardíaco, que sería el flujo en este caso, es igual a la presión arterial media a nivel de la aorta, está bien, porque dijimos que es presión arterial media en la aorta menos presión auricular, es igual a presión arterial media en la aorta porque presión auricular es 0, dividido la resistencia periférica total. Si pasamos resistencia periférica total que está dividiendo al otro término, obtenemos que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. ¿Y por qué iniciamos, digamos, hablando de esta fórmula? Porque para entender cómo se regula la presión arterial media o cómo eventualmente se regula el flujo a un tejido en particular, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que condicionan cada parámetro. Nosotros ahora, para agruparlos conceptualmente y ubicarnos mejor y no perdernos tanto en el camino, me pareció mejor agruparlos en factores que regulan la resistencia periférica total y factores que regulan el gasto cardíaco. Bueno, entonces, ¿de qué depende la resistencia periférica total? Vieron que acá estamos recién, me voy spoileando la teoría. Recién en el gráfico, el segundo gráfico, que también lo vimos en la clase anterior, consideramos que el sistema circulatorio se compone de una serie de circuitos en serie y otras en paralelo. O sea, en serie, que en este caso serían resistencias agrupadas en serie, estarían, por ejemplo, para una determinada circulación, las arterias, las arteriolas que surgen de esa arteria, los capilares que surgen de esas arteriolas, las vénulas, las que drenan esos capilares, y las venas a las que drenan estas vénulas. Estas serían resistencias, o sea, cada resistencia total estaría agrupada en serie. Pero, por ejemplo, las arteriolas en sí están en paralelo, ¿está bien? Porque de cada arteria surgen varias arteriolas que están en paralelo, y de cada arteriola surgen varios capilares que están en paralelo, cada capilar con el otro capilar. Lo mismo que ocurre con las grandes arterias. A partir de la aorta surgen distintas arterias que están, o sea, que irrigan, por ejemplo, por un lado el cerebro, el corazón, el riñón, el sistema gastrointestinal, que están todas ubicadas en paralelo, ¿está bien? Entonces, en ese caso, esas resistencias, o sea, las resistencias totales de la circulación cerebral, de la circulación coronaria, están agrupadas en paralelo. Esto que parece medio estrambótico, que sí que tiene que ver con la fisiología, es importante porque las resistencias totales en cada caso se calculan distintas. En el caso de las resistencias que están agrupadas en serie, la resistencia total es igual a la suma directa de las resistencias. O sea, mientras mayor cantidad de resistencias haya agrupadas en serie, mayor va a ser la resistencia total. Mientras cuando las resistencias están en paralelo, como era, supongamos por ejemplo que esto es una arteriola, estos son todos capilares que surgen de esta arteriola y esta es una vénula, la inversa de la resistencia total de este sistema va a ser igual a la suma de las inversas de las resistencias parciales en cada caso. Por ejemplo, la inversa de la resistencia total va a ser igual a la suma de las inversas de las resistencias para cada capilar si este fuera el caso. ¿Y esto qué nos dice? Que en este caso, como dijimos recién, mientras más cantidad de resistencias haya, y también mientras mayor sea cada resistencia, mayor va a ser la resistencia total. Ahora, cuando las resistencias están agrupadas, organizadas en paralelo,
Es cierto que mientras mayor sea cada resistencia, mayor va a ser la resistencia total, pero también es cierto que mientras mayor cantidad de resistencias haya, menor va a ser la resistencia total. O sea, por ejemplo, mientras mayor cantidad de capilares hubiera, si este fuera el sistema que mencioné recién, menor va a ser la resistencia total de este sistema. Y bueno, ¿y cómo se calculan en cada caso la resistencia? Porque más allá que sepamos que es la suma de la inversa, es la suma de las inversas o es la suma directa, tenemos que saber cómo se calcula cada resistencia. Bueno, eso va a depender del tipo de flujo que tenga cada vaso. En general, los vasos, idealmente, digamos, los vasos en los cuales el flujo se da a velocidades no muy altas, no hay grandes variaciones en la velocidad de flujo, y la pared no tiene irregularidades, o sea, tiene una adherencia constante, el flujo es de tipo laminar. Esto, como expreso acá, un ejemplo claro son los capilares, y en las arteriolas también podemos decir que predomina el flujo de tipo laminar. Mientras que en las grandes arterias, donde hay grandes variaciones de flujo por este tema de que hay grandes variaciones en la presión, hay giros rápidos, por ejemplo, o sea, no hay cambios de dirección muy rápidos. Y en el caso, por ejemplo, de que haya algún tipo de obstrucción o de rugosidades en las paredes, se establecen flujos predominantemente turbulentos. Esto, bueno, considerando, como dijimos en la teoría anterior, que los vasos de resistencia por excelencia son las arteriolas, podemos considerar que la resistencia periférica total se puede calcular o aproximar considerando que el flujo es laminar, que es lo que podemos considerar que predomina en las arteriolas. En este caso, se puede aplicar la ley de Poiseuille, que dice que el flujo va a ser igual a la integral de la velocidad, o sea, en este caso, cada una de estas flechas que ustedes ven es una velocidad de flujo, ¿está bien? Es como una velocidad. Que fíjense que si considerásemos supongamos que es una arteriola, como la sumatoria de círculos concéntricos, en los círculos más externos, los que están pegados a la membrana, a la pared del vaso, el flujo va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más adherencia del líquido, que en este caso es la sangre, a las paredes. Mientras a medida que nos vamos desplazando hacia el centro, el flujo es mucho más rápido, la velocidad de flujo, perdón, es mucho más rápida, porque este líquido ya se desplaza sobre otras capas de líquido. Entonces, para calcular el flujo, en la ecuación, la ley de Poiseuille, lo que hace es integrar las velocidades de flujo en los distintos círculos concéntricos que componen el vaso. A partir de esa fórmula se llega a que flujo es igual a la diferencia de presión por pi por el radio a la cuarta dividido 8 por la viscosidad por la longitud. Despejando de la fórmula que flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia, podemos despejar la resistencia y calcular que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad del líquido, que en este caso sería la sangre, por la longitud, estamos hablando de la longitud del vaso al cual nos estamos refiriendo, dividido pi, el número pi, por el radio a la cuarta. De estos, claramente, bueno, entonces la resistencia va a depender de la longitud del vaso, digamos que eso no es regulable, los vasos tienen una longitud necesaria. Va a depender de la viscosidad de la sangre, que la viscosidad de la sangre depende esencialmente del hematocrito, o sea, mayor hematocrito, mayor viscosidad. Pero también depende en menor medida de la concentración plasmática de proteínas. A mayor concentración plasmática de proteínas, también mayor viscosidad. O sea, va a depender de eso. Pi es un número constante, como ustedes saben, y el radio del vaso, en este caso supongamos que una arteriola, elevado a la cuarta. O sea, está claro que de lo que más va a depender va a ser del radio de la arteriola porque está elevado a la cuarta. ¿Está bien? Está como dividido 4 veces por el radio de la arteriola, sería. ¿Está bien? Y bueno, y de ahí, digamos, eso explica que la forma más efectiva de regular la resistencia periférica es a través
de regular el radio arteriolar. ¿Y cómo se regula el radio arteriolar? Que más o menos ya lo vimos anteriormente, a través de la regulación del tono muscular del músculo liso arteriolar. También a mayor estado de contracción del músculo liso arteriolar, el radio arteriolar va a ser menor y por lo tanto la resistencia va a ser mayor. ¿Está bien? Porque esto está elevado a la cuarta y dividiendo. Entonces, ¿cómo se regula el radio arteriolar? Bien, hay mecanismos locales y mecanismos centrales. Los mecanismos locales, algunos de ustedes ya los vieron cuando vieron riñón. Algunos son agudos, o sea que actúan a corto plazo, son de respuesta rápida, y otros actúan a largo plazo. En general, o sea, incluyendo todos los mecanismos regulatorios de la presión arterial, si hay un cambio brusco en la presión, se va a producir un cambio brusco en el flujo porque, como vimos, son directamente proporcionales. ¿Está bien? Ahora, ya 30 segundos a 2 minutos después de producido ese cambio proporcional en el flujo, por ejemplo, si aumenta mucho la presión, va a aumentar en forma proporcional el flujo. Si aumenta la diferencia de presión, va a aumentar en forma proporcional el flujo. Ahora, entre 30 segundos y 2 minutos luego de que se produzca ese aumento del flujo como consecuencia del aumento de la presión, el flujo va a disminuir. No se va a compensar totalmente y a disminuir los estados basales, pero sí se va a compensar parcialmente. Y eso es debido a los mecanismos agudos o locales de regulación de resistencia arteriolar. En el caso de los mecanismos locales agudos, tenemos, por un lado, la respuesta miogénica, que es lo que ustedes vieron cuando vieron riñón, o sea, en un rango de presión que oscila entre 20 y 120 milímetros de mercurio, ante un aumento de la presión se va a producir estiramiento del músculo arteriolar. Esto va a derivar en un aumento del calcio intracelular, lo que va a producir contracción del músculo liso, o sea, aumento del tono arteriolar, con la consecuente disminución del radio arteriolar y aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia va a repercutir en una disminución del flujo, ¿está bien? Porque recuerden que el flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se produce esta respuesta miogénica? Bueno, ya la vimos en la clase de músculo liso, no sé si se recuerdan, vamos a recordarla. Cuando se produce un estiramiento de las células del músculo liso, en el caso del músculo arteriolar, hay canales iónicos del sarcolema que responden a ese estiramiento generando corrientes despolarizantes digamos, de identidades no totalmente dilucidadas, pero sí son corrientes despolarizantes, o sea, serían entradas netas de cargas positivas que producen la disminución del potencial de membrana, con lo cual producen la activación de los canales de calcio dependiente de voltaje. Con lo cual, entra calcio, según el calcio-calmodulina, el complejo calcio-calmodulina activa a la quinasa de la cadena liviana de la miosina, se fosforila la cadena liviana de la miosina y se inicia el ciclo de los puentes cruzados, se produce la contracción del músculo liso, en este caso arteriolar, y la disminución del radio arteriolar. Otro mecanismo local de respuesta aguda es lo que se denomina hiperemia reactiva o también puede ser hiperemia activa. En algunos libros llaman hiperemia activa cuando se debe a un aumento del metabolismo del tejido, hiperemia reactiva cuando se debe a una disminución del flujo. De todos modos, el mecanismo es el mismo. Acá le vamos a llamar hiperemia reactiva. Y que este mecanismo se produce cuando hay un aumento en el metabolismo de un tejido en relación al flujo de ese tejido. O sea, como conjugo los dos que le mencioné recién, puede ser que aumente el metabolismo ante un flujo determinado o que disminuya el flujo ante un metabolismo determinado. Entonces, en esos casos lo que ocurre es que va a disminuir la presión de oxígeno tisular porque el tejido va a tener mayor metabolismo, o sea que va a consumir más oxígeno y al no tener más flujo va a disminuir la presión de oxígeno, va a haber acumulación de protones derivados del metabolismo tisular y de dióxido de carbono y va a haber liberación de adenosina, que es un metabolito del ATP como ahora vamos a ver. En todos los casos, estos metabolitos actúan produciendo la relajación del esfínter precapilar y del músculo arteriolar, con lo cual se produce una disminución de la resistencia arteriolar y un aumento del flujo. El mecanismo que está mejor
hoy se revela. El mecanismo que está mejor estudiado de estos, o que contamos con mucho conocimiento, es cómo actúa la adenosina. Y esto es particularmente relevante porque la adenosina tiene una particular importancia en la regulación del flujo coronario, o sea, del flujo al corazón. O sea, cuando el corazón empieza a tener más actividad, a metabolizar más oxígeno, a producir mayor cantidad de adenosina, esa misma adenosina promueve un aumento del flujo coronario, del flujo al corazón. ¿Cómo se produce la adenosina? Bueno, la adenosina, como no sé si recuerdan, en la primera teoría les mencioné, puede ser liberada directamente por las terminales nerviosas, como junto con los neurotransmisores clásicos puede ser liberada adenosina también. Pero en este caso estamos hablando de por qué aumenta la adenosina en los casos en los cuales hay un aumento del metabolismo en relación al flujo. Entonces, recuerden, la adenosina puede derivar, o sea, es una purina que interviene en la síntesis del ATP. Entonces, la adenosina se produce o bien como parte del proceso de biosíntesis del ATP, o como parte del proceso de biosíntesis de las purinas para la síntesis del ADN, o bien se puede provenir del metabolismo del ATP, o sea, de la degradación del ATP. En el caso de los tejidos que tienen mayor metabolismo, van a hidrolizar más ATP de lo que van a producir y por lo tanto se va a acumular adenosina. A la vez, bueno, acá están los nombres de las enzimas que participan en la síntesis de la adenosina, acá se los escribe al costado. La adenosina también puede ser metabolizada por la adenosina de aminasa a inosina, que esta enzima está tanto intracelular como extracelular. ¿Y cómo llega, digamos, esa adenosina al espacio extracelular para actuar como un mediador autócrino, en este caso, en el caso de las regulaciones locales, a través de transportadores, que son estos ENT, que es transportadores equilibrantes de nucleótidos. Una vez fuera de la célula, la adenosina también puede ser degradada, pero también puede unirse a sus receptores que median los distintos efectos que vamos a mencionar ahora. Hay 4 al menos tipos de receptores para adenosina. En todos los casos son receptores asociados a proteína G. En el caso de los A2 son asociados a proteína G estimulatoria, en algunos casos los A2B puede estar asociado a proteína GQ, en el caso de los A1 a proteína G inhibitoria y los A3 a G inhibitorio GQ. Fíjense que acá le puse la afinidad porque es importante ver que a concentraciones bajas de adenosina solo responderían los A2A. Los que están involucrados en la regulación del tono del músculo liso arteriolar y que por lo tanto regulan la resistencia periférica, por ejemplo, ante un cambio en el metabolismo de un tejido, son los A2. En casi todos los casos, en general, la activación de los receptores A2, ya sea el A o el B, promueve la vasodilatación, o sea, la relajación del músculo arteriolar. Eso también lo mencionamos en la clase de músculo, pero ahora lo vamos a refrescar. Esto, por algún motivo que no vamos a entrar en detalles porque son más complejos y no están totalmente tampoco dilucidados, esto no ocurre en las arteriolas aferentes del riñón y del vaso. O sea, la adenosina en esas arteriolas no produce vasodilatación. Los A1 los vamos a ver porque intervienen en la regulación del gasto cardíaco, o sea que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los A3 también están en el sistema nervioso central. Así que ahora nos vamos a focalizar en estos, que son los que intervienen en la regulación del tono muscular en las arteriolas periféricas en general. A ver, capaz que ahora sí se acuerden de esta diapositiva, que la adenosina, al reunirse, en este caso ya sabemos que son los receptores A2 presentes en el músculo liso, y estimular a la proteína GS, o sea, G estimulatoria, activan a la adenilatoxiclasa y promueven un aumento en los niveles de AMP cíclico. Se produce la activación de pKa, que por un lado activa canales de potasio del sarcolema, induciendo la hiperpolarización de la membrana e inhibiendo los canales de calcio dependiente de voltaje. Por lo tanto, entra menos calcio, se produce menos contracción muscular.
Por otro lado, PKA, como habíamos mencionado también en la teoría de músculo, promueve la fosforilación de MLSK, inhibiendo su activación, y también promueve la activación de la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, promoviendo también la relajación del músculo liso. Este es el mecanismo directo que se produce cuando se une la adenosina a los receptores A2 en el músculo liso arteriolar. Ahora habíamos mencionado también en la teoría de músculo que hay un mecanismo indirecto por el cual puede actuar la adenosina y que es a través de la liberación de óxido nítrico por las células endoteliales. Ahora vamos a verlo en un poquito más de detalle. Al unirse a sus receptores en las células endoteliales, la adenosina, lo mismo ocurre para la acetilcolina, estimula a la oxidonitrosintasa endotelial, que promueve la síntesis a partir de la arginina y el oxígeno de óxido nítrico, y el óxido nítrico difunde a través de las membranas, difunde hacia las células del músculo liso y activa a la guanirato ciclasa soluble. La guanirato ciclasa promueve la formación de GMP cíclico, que tiene efectos similares en este caso a la activación de PKA. Por un lado, activa canales de potasio, promueve la hiperpolarización de la membrana y por lo tanto disminuye la apertura de los canales de calcio sensibles a voltaje. Y por otro lado, el GMP cíclico también inhibe la formación de inositol trifosfato y los receptores de inositol trifosfato en el retículo endoplasmático, que, como recuerdan de músculo liso, si no lo pueden repasar, promueve la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático. O sea, todo esto lleva a que haya menos calcio citosólico y que se produzca menos contracción del músculo liso vascular. O sea que disminuya la resistencia de esas arteriolas. Entonces, esos son los mecanismos a corto plazo, ¿está bien? Los mecanismos a largo plazo en general se relacionan con la angiogénesis, o sea, con la formación de nuevos vasos. Recuerden que dijimos que cuando las resistencias están ubicadas en serie, como ocurre por ejemplo con las distintas arteriolas generadas a partir de una misma arteria, a mayor cantidad de resistencias, o sea, en este caso a mayor cantidad de arteriolas o a mayor cantidad de capilares para cada arteriola, la resistencia total va a ser menor. Entonces, si se forman mayor cantidad de vasos, va a haber menor resistencia de ese lecho vascular y va a haber mayor flujo. Entonces, cuando existe un alto metabolismo en un tejido en relación al flujo, ya sea por aumento del metabolismo, como por ejemplo un tejido que empieza a utilizarse más, por decir, un músculo que se empieza a ejercitar y empieza a tener más metabolismo, o bien por condiciones patológicas como es que se reduzca el flujo sanguíneo de un tejido, en los dos casos lo que se produce, como dijimos recién, es una disminución en la presión de oxígeno tisular. Eso lleva a la liberación de los HIFs, que son factores transcripcionales inducidos por hipoxia, que estimulan la síntesis, la generación de factores angiogénicos, dentro de los cuales los más conocidos son el factor de crecimiento vascular derivado del endotelio, el VEG, y el derivado de las plaquetas, que es PDGF. Estos factores angiogénicos promueven la angiogénesis a partir de los vasos que ya están, como que broten nuevos vasos, con lo cual, como dije recién, se va a producir una disminución de la resistencia total y un aumento del flujo a ese tejido. Estos mecanismos en un bebé, por ejemplo, son muy rápidos. O sea, en el término de días ya puede producirse angiogénesis en tejidos que tengan mayor requerimiento, digamos, o mayor metabolismo en relación al flujo. A medida que vamos envejeciendo, estos mecanismos se retrasan mucho más en producirse y en responder, digamos, a la necesidad del tejido. Entonces, hablamos de los mecanismos locales, dentro de los cuales mencionamos como los agudos, la regulación del radio arteriolar en respuesta al estiramiento, el mecanismo miogénico, y la respuesta al aumento del metabolismo en relación al flujo, que mencionamos como hiperemia reactiva, y los mecanismos locales a largo plazo, entre los cuales mencionamos la angiogénesis.
Ahora vamos a ver los mecanismos centrales de regulación de la resistencia arteriolar. Dentro de estos mecanismos centrales tenemos los mecanismos relacionados con el sistema nervioso autónomo, que son claramente agudos, como mencionamos al principio de la teoría, y los mecanismos hormonales que pueden actuar a corto, mediano y largo plazo. Esto ya les debería sonar conocido. El sistema nervioso autónomo contiene un centro vasomotor ubicado en la médula oblongata, que tiene un área vasoconstrictora, un área vasodilatadora que actúa inhibiendo al área vasoconstrictora y un área sensora. Aquí llegan eferencias, digamos, de todo el sistema nervioso periférico, pero este centro vasomotor también es regulado por aferencias que llegan desde el sistema nervioso central. El sistema nervioso simpático es el principal responsable de la regulación de la resistencia periférica total, que es lo que estamos viendo en este momento. Cuando se produce, por ejemplo, una disminución en la presión, puede responder rápidamente. ¿Y cómo se producen estas respuestas? El mediador, como dijimos antes, del sistema nervioso simpático es la noradrenalina, que más o menos ya vimos cómo actúa a través de receptores alfa-1, produce un aumento de la resistencia arteriolar, principalmente en riñón, el sistema gastrointestinal, en piel y vaso. O sea, no todas las arteriolas van a responder a la noradrenalina, como vamos a ver un poquito más adelante. Y cómo se genera, digamos, ese aumento en el tono simpático o la regulación del tono simpático que va a modular la cantidad de noradrenalina que llega a las arteriolas periféricas y regula su radio arteriolar. Bueno, uno de los mecanismos es el mecanismo mediado por varoreceptores, o sea, el reflejo varoreceptor. Varoreceptores hay en todas las grandes arterias, pero las que están particularmente enriquecidas en varoreceptores son las arterias carótidas, la derecha y la izquierda, que tienen varoreceptores cerca, por sobre la bifurcación, en lo que se llaman senos carotídeos, y la arteria aorta, que tienen varoreceptores, los denominados del callado de la aorta. Estos son los varoreceptores que más impactan, digamos, en la regulación de la presión arterial. Los varoreceptores estos van a censar estiramiento, digamos, van a censar aumento de la presión y van a enviar estímulos al sistema nervioso central, que van a ir a través del nervio glosofaringeo hacia la médula, y digamos, un aumento de la presión va a mandar un estímulo negativo para la zona vasoconstrictora, ¿está bien? O sea, un estímulo de aumento de la presión va a mandar un estímulo inhibitorio, o sea, va a inhibir al centro vasoconstrictor, ¿está bien? O sea que va a implicar una disminución del tono simpático y una disminución de la resistencia periférica. Por otro lado, la disminución de la presión va a disminuir los impulsos que se envían desde esos varoreceptores hacia la médula oblongata y por lo tanto va a aumentar el tono simpático y va a aumentar la resistencia periférica. Estos varoreceptores son muy efectivos en un rango de presiones normales, o sea, son muy efectivos a partir de los 100 milímetros de mercurio, por ejemplo. Los otros tipos de receptores que pueden regular, digamos, el tono simpático, que como dijimos antes, el principal regulador de la resistencia periférica, son los quimioreceptores. Los quimioreceptores en general son más relevantes a presiones más bajas. Dijimos recién que los varoreceptores eran más relevantes a presiones normales, o sea, que ante un aumento de la presión de normal a más alta envían impulsos inhibitorios sobre el tono simpático. Los quimioreceptores son más importantes a presiones más bajas, que hacen que disminuya la presión de oxígeno en los quimioreceptores, que también están localizados en los senos carotídeos y en el callado aórtico.
En este caso, si digamos la estimulación de estos quimiorreceptores por disminución de la presión de oxígeno o aumento del pH o del dióxido va a estimular, como dijimos recién, el centro vasoconstrictor. Y también hay quimiorreceptores que son muy importantes en el cerebro que detectan principalmente que se estimulan ante aumentos en la PCO2 o disminución del pH y envían estímulos directamente desde el sistema nervioso central hacia el centro vasoconstrictor, induciendo el aumento del tono simpático, por el tanto el aumento de la resistencia periférica total, y al aumentar la resistencia periférica total, como las arteriolas del sistema nervioso central no responden a ese tono simpático, va a aumentar el flujo hacia el sistema nervioso central. Y esto, bueno, es lo que ya vimos en la primera teoría, cómo actúa la noradrenalina y cómo la noradrenalina induce la vasoconstricción. Bueno, a través de unirse a los receptores alfa-1 que están unidos a las proteínas GQ que activan a la fosfolipasa C, entonces por un lado aumentan la producción de inositol trifosfato y de diacilglicerol. El inositol trifosfato tiene receptores en el retículo sarcoplasmático que actúan liberando calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol, aumenta el calcio en el citosol, el complejo calcio-calmodulina, como dijimos antes, activa a la quinasa de la cadena liviana de la miosina, se fosforila y se inicia el ciclo de los puentes cruzados. Por otro lado, recuerden que también hay un mecanismo mediado por la roquinasa que también es activado por la unión de noradrenalina a sus receptores alfa-1, que lo que promueve es la inhibición de la miosina fosfatasa, con lo cual perdura más tiempo activa la miosina, digamos, la cadena liviana de la miosina perdura más tiempo fosforilada por inhibición de la miosina fosfatasa. Esto ya lo vimos, era solo para que recuerden repasarlo y que se lo vayan acordando. Entonces, un caso, dijimos que en general la noradrenalina a través de sus receptores alfa-1 produce un aumento del tono del músculo liso arteriolar y por lo tanto un aumento de la resistencia periférica total. Un caso particular son las arteriolas, por ejemplo el músculo esquelético, que contienen receptores de tipo beta. En este caso, que también lo habíamos visto, los receptores beta no promueven vasoconstricción, sino que promueven vasorelajación. Entonces, lo que pasa es que a pesar, por ejemplo, que aumente el tono simpático, el músculo esquelético va a mantener un flujo elevado porque contiene estos receptores beta a los que al unirse la adrenalina o la noradrenalina activan a la proteína G estimuladora, como dijimos recién, se activa la adenilatoxiclasa, aumenta el AMP cíclico, se activa PKA y se promueven los distintos mecanismos que dijimos de hiperpolarización de la membrana por apertura de canales de potasio y por lo tanto disminución en la entrada de calcio a través de los canales de calcio dependiente de voltaje y por otro lado, como mencionamos, PKA impide la activación de la MLSK.